Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar al Yeti utilizando lápices de grafito sobre un papel de 90 gramos estilo sketch marca Fabriano. Vamos a comenzar entonces haciendo algunas medidas. Como se puede observar, empiezo a trabajar en base a 4 tamaños que van a representar las veces que se replica la cabeza del Yeti en su tamaño total, digamos en la totalidad de su cuerpo. Entonces son 4 espacios en realidad, o mejor dicho 4 medidas que representan 3 espacios distintos, ¿ok? El primer espacio, como les digo, va a representar su cabeza y el resto nos va a ir dando la dimensión correcta de su cuerpo. Como se puede observar, estamos trabajando simplemente en base a un esquema muy básico, o sea, no es nada complicado. Estamos aplicando varias capas encima, pero comenzamos aplicando primeramente un lápiz, como siempre, de la gama de los H. En este caso es un 3H. Fíjense cómo voy trabajando aquí parte de su anatomía del brazo, como se puede observar, de las garras, que tiene 3 que son muy claras. Y tiene, digamos que la otra garra que está un poquito por detrás. Ahora estoy añadiendo un poquito de pelaje, más que todo para irme guiando respecto al tamaño completo del animal. Bueno, tampoco es un tamaño completo porque no se le ven los pies en este caso, porque están dentro de una caverna, pero igualmente nos ayuda mucho. Ahí ya tendríamos más o menos las medidas totalmente utilizadas. Se dan cuenta que, digamos que debajo de la cabeza caben 2 cabezas más hasta que se termina su cuerpo, en diagonal. ¿Ok? Esa era la idea, por eso que trabajamos en base a líneas. Ahí ya tendríamos el boceto básico de nuestro Yeti, o el abominable hombre de las nieves, como ustedes quieran llamarlo. Todo muy simple, muy simplificado. Aquí estamos trabajando el brazo, que está obviamente al lado derecho. Y si se dan cuenta es un brazo bastante extraño porque es como chueco, parece más un tentáculo porque es como muy curvado hacia un lado. Pero bueno, la imagen en la que me basé, porque no es un dibujo original mío, ya es alguna ilustración digital que alguien lo había hecho, se veía un brazo como muy alargado, así que quise hacerlo exactamente igual. Obviamente el otro brazo se ve muchísimo más corto porque está levemente flectado, ¿ok? Está levemente flexionado, entonces por eso es que se ve muchísimo más cortito. ¿Okay? Pero no es algo tampoco que ustedes deban aferrarse totalmente, o sea, se podrían hacer muchas modificaciones. Yo simplemente quise dejarlo tal cual se veía en la imagen. Si se dan cuenta, estamos haciendo un achurado muy esquemático con un lápiz de la gama de los H. Es un achurado bastante rápido, nos permite un buen trazo. Una primera capa, es como la primera aproximación a dónde van a ir las sombras, las luces en este caso. Comenzamos simplemente con un lápiz que sea fácil de borrar, porque si nos equivocamos, como siempre les digo, podemos arreglarlo y corregirlo, no hay ningún problema en ese caso. Aquí estaría ubicado principalmente la montaña o el contexto en el cual se encuentra inmerso nuestro personaje, que obviamente tienen que ser montañas, idealmente con nieve, ¿ok? Porque es el Yeti. Podríamos hacer bosques y cosas así, pero eso ya vendría siendo más Bigfoot o pie grande. Ahora estamos trabajando ya directamente con el portamina 0,5 HB. Lo estoy utilizando principalmente para la zona de los dientes, que son dientes bastante alargados, como se puede observar. Son casi como agujas, sobre todo los colmillos, que están a ambos extremos de la mandíbula. Ahí estarían los ojos, un poquito más abajo de lo que había hecho antes. Me había ido un poquito de la proporción respecto a la imagen original, pero tampoco mi idea era hacerle exactamente la imagen. Algunas partes sí, pero el resto no tanto. A veces no es necesario complicarse tanto la vida. A veces cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, en este caso, basarse en una imagen que ya está hecha, pero no necesitan hacerla exactamente igual, tienen que dar rienda suelta a su imaginación a veces, o a su libre interpretación. No hay que ser demasiado fieles. Ahora, eso es muy distinto cuando tienen que trabajar, por ejemplo, retratos realistas de alguna persona. Tienen que ser exactamente igual a la imagen, ¿se entiende? En este caso no era totalmente necesario, así que la cabeza la modifiqué un poquito. Pero si se dan cuenta, arriba de los dientes trabajé un poco, digamos que las encías. La encía que tiene en la zona superior el monstruo, que le da un aspecto igual bien terrorífico. Es bien bueno que hagamos eso. Aquí estarían los dedos con sus respectivas garras. Los estoy sombreando un poco más en el lado izquierdo. La sombra también puede depender mucho
de dónde provenga la luz. Además que hay un punto bien importante aquí, que cuando estamos en la nieve, la luz y la sombra no son totalmente, digamos que lineales. Aquí se ven como acentuados esos efectos. ¿Por qué? Puede que el sol, por ejemplo, esté en el lado derecho, digamos, y proyecte la luminosidad hacia ese lado y la sombra hacia el lado izquierdo, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en toda la superficie hay nieve? La nieve, digo, puede reflejar muchísima luminosidad. Entonces la luz va a rebotar directamente y se forman sombras y cosas muy extrañas. Por eso que les digo que todo es muy relativo. Aquí estoy agregando un poquito de pelaje al brazo más largo que se puede ver. El pelaje simplemente es un trazo muy corto con el portaminas. Es un movimiento bien rápido, hacia adelante y hacia atrás, nada más que eso. Y en base a ese movimiento ustedes pueden ir trabajando en diagonal, en horizontal, en vertical y así, ok, en distintas direcciones. Voy repasando y agregando este pelaje muy esquemáticamente alrededor de todo el cuerpo, no especificando todavía un trazo totalmente definido, sino que simplemente es como un sketch. De hecho, todavía estamos hablando de un boceto en esta parte del dibujo. No es más que eso. Continuamos de esta manera. Voy aquí agregando un poquito más de pelaje. Voy insinuando algunos músculos, como se puede ver en el brazo, que se ven algunas líneas en el medio, otras más arriba, que van dando como un poco de volumen también. De a poquito vamos trabajando así. Aquí estoy oscureciendo un poco lo que está en el primer plano y también detrás del monstruo, que eran las montañas, que después igual más al final los vamos a trabajar totalmente en detalle. Así que todavía no hay que preocuparse demasiado de eso. Vamos a seguir de esta manera, agregando líneas muy esquemáticamente, así de a poquito. Voy trabajando también la sombra, donde va a estar el Yeti en este caso, que como ya les he dicho varias veces, es nieve, una zona montañosa. Entonces voy trazando líneas que van representando dónde van a ir las sombras, los riscos, las rocas y cosas así. Pero nada, si se dan cuenta, está hecho así como muy detalladamente, ni precisamente, ni nada por el estilo, sino que simplemente son trazos muy relajados. Dense cuenta aquí en el fondo que se ven unas líneas que parecen de locura, parecen cualquier cosa, pero van a representar después las montañas que están atrás. Y nos va a dar un toque bien interesante, ya lo van a ver. Bueno, los que vieron el dibujo ya en Speed Drawing se van a dar cuenta que la montaña que está en el fondo le da como el plus final al dibujo. Aquí estoy integrando un poco mejor los dientes con el portaminas. Les recomiendo que para los dientes afilen muy bien la mina. Ustedes se preguntarán cómo pueden afilar la mina de un portaminas. Bueno, eso es muy fácil porque tienen que tener un papelito al lado y tomar el portaminas, la mina casi el lápiz en horizontal, o sea, paralelo a la hoja de trabajo, a la hojita que van a tener para afilar, y empiezan a mover el lápiz en círculos, empiezan a rotarlo sobre su propio eje, y así la mina les va a quedar más afilada para partes muy pequeñas como los ojos o los dientes, especialmente para los dientes, que en este caso como son muy pequeños es fácil no hacerlos bien. Y bueno, vamos así, voy trabajando aquí las garras, ahí le agregué las garras, las separé un poco de los dedos, como se puede observar. Y bueno, vamos así. Aquí voy a sombrear un poquito en esta zona. Por ahí ya estamos consiguiendo un acabado un poco más avanzado. Fíjense que de a poquito vamos definiendo más el borde de nuestro dibujo. Por aquí. Bueno, el dibujo es bien repetitivo, o sea, lo que nosotros aplicamos al principio después se va aplicando encima de la capa y así se va trabajando finalmente. Tampoco es algo muy complicado. Entonces vamos de esta manera. Voy oscureciendo la zona de la cabeza. Por ahí ya estaríamos bastante bien en la zona superior del Yeti. Solo que abajo nos faltaría mucho todavía, pero por lo menos vamos bien encaminados. Voy a alargar un poquito más las garras para darle un toque todavía más terrorífico. Por ahí. Que representa un verdadero monstruo. Esa era mi idea. Bueno, en todo caso, comentándoles como anécdota, el Yeti en general, los que creen en esta criatura, no se parecería en nada al monstruo que estoy haciendo aquí, sino que se asemejaría en parte a un gorila,
que obviamente sería eso sí bípedo, o sea, caminaría como el ser humano, y mediría más o menos unos 2,5 metros, o más de 2 metros. Entonces igual no piensen que así sería el Yeti. Esto es como mera fantasía. Igualmente creo que le da un toque que sea trabajado de esta forma, que se vea más terrorífico, porque si lo trabajamos como un simio, sí, igual tiene un toque, pero no se ve tan horroroso como en este caso. Aquí sí da mucho miedo. Bueno, ahora estamos trabajando con un difumino. ¿Para qué ustedes se preguntarán lo voy a utilizar? Bueno, me gusta porque ablanda el trazo. Anteriormente las líneas, de hecho, que pude agregar en el fondo, muy esquemáticas, son como líneas, ustedes se van a dar cuenta, como muy locas, como que van tomando distintas direcciones, muy notorias, muy explícitas, y no se ven totalmente bien. Por lo menos a mí me gustan, pero en su justa medida. Cuando saturamos el dibujo con tantas líneas así locas, a mí no me gusta. Y para ablandarlas, para integrarlas, bien digo, a la hoja de trabajo, simplemente las difumino con, obviamente el difumino, valga la redundancia, y voy aplicándolo encima de estas líneas. Ahí nos queda un trazo muchísimo más uniforme, que tampoco la idea es que quede totalmente uniforme. Recuerden que me gusta ese estilo, que se nota la línea, que se ve un trazo marcado, pero como les he dicho antes, en su justa medida, sin llegar a los extremos. Y ahí se dan cuenta, ahora que uno empieza a observar el dibujo, quedó como mucho más suave la imagen, no quedó tan brusca, no quedó tan explícito todo el trazo, sino que ahora queda un poquito más difuminado. Por lo menos a mí este toque me encanta. Y claro, no lo vamos a dejar así ni mucho menos de manera definitiva, sino que lo vamos a ir oscureciendo a medida que vamos trabajando. De hecho, lo que hemos estado haciendo. Y ahora justamente estamos empezando nuevamente a marcar las líneas encima de todo esto que acabamos de hacer. Pero ahora ya el lápiz no se integra de la misma forma como lo hacía al principio. Ahora se hace mucho más suave. El trazo es un poco más lento, las sombras quedan mejor, más concisas, más notorias, y me gusta a mí al final, muchísimo más, es más cómodo de trabajar así. Bueno, tenemos que ir trabajando de esta misma manera, voy oscureciendo sobre todo en la zona inferior. Bueno, si se dan cuenta, el Yeti en este caso está saliendo de una caverna, más o menos, de una grieta que se puede ver la montaña. Entonces por eso que está tan oscuro esa parte que lo rodea, que está justo detrás del Yeti, ¿ok? Porque solo esa área, después el resto de las montañas ya van a ver que no son tan oscuras. Aquí voy oscureciendo también esta zona, de a poquito. Bueno, ustedes se preguntarán por qué no estoy utilizando un lápiz 6B directamente en las sombras, y es porque todavía no es necesario. Y lo vamos a utilizar para zonas restringidas, o sea, para la zona que está justo debajo del Yeti y principalmente parte de la caverna que se puede ver obviamente. Entonces, ¿se puede utilizar un lápiz B? Sí, pero teniendo mucho cuidado, porque si agregan demasiado grafito, se les puede ir de las manos y el trazo no les va a quedar totalmente bien. Por eso yo, por mayor comodidad, prefiero trabajar directamente con el portaminas. Me demoro más porque la sombra no es tan marcada. Se puede llegar a hacer una sombra equivalente a un 4B, pero hay que aplicar muchas capas encima. Pero prefiero a veces demorarme más y hacerlo con calma. Aparte que es un dibujo en el cual se disfruta muchísimo, entonces no hay tanto drama en eso. Por aquí voy sombreando, como les digo. Había hecho los dorsales un poco más grandes ahí en esa zona, en la zona derecha, así que los achiqué un poquito sombreando más y quedó mejor, quedó más simétrico el dibujo. Bueno, este es un dibujo estilo sketch o estilo boceto avanzado, que ya deja de ser un boceto como se conoce, sino que es un dibujo medianamente bien trabajado en su totalidad. Pero igualmente tiene muchas cuotas de boceto o de sketch, por eso el nombre, que es un nombre que igual lo inventé yo, ni siquiera existe, pero me gusta para describirlo de mejor manera. O sea, es un estilo de dibujo que a mí me encanta. Esto se puede ver mucho en el concept art de las películas, de los videojuegos. Claro que la mayoría son digitales, casi ya no se hace nada a mano, pero a mí me encanta trabajar esto así con el lápiz directamente. Es un estilo que realmente me fascina. Así que bueno, continuamos de esta manera. Por ahí voy dejando algunos espacios en blanco, como se puede ver en el muslo derecho, que se ve que
que le brilla en esa zona de la pierna, porque la voy a dejar así para que se genere un contraste interesante. Además vamos a proponer que la luz llegue en esa zona. Ahora sí estoy utilizando un lápiz de la gama de los B para ayudarme a potenciar las sombras, como se puede observar, con un trazo así, bien marcado. Como se puede observar, voy tomando el lápiz de lado. Tampoco hago una sombra totalmente uniforme, si se dan cuenta es un trazo bien como alocado, porque después aplicando directamente un difumino y luego el portamina 0,5 HB nos va a quedar perfecto. Bueno, también con el 4B me voy ayudando en algunas áreas para potenciar la sombra, como en los ojos, detrás de los dientes, aquí para definir un poquito más los brazos, al igual que en la zona inferior. Por ahí. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ok, en este caso, en este dibujo, como es este estilo de esbozo, yo les recomiendo que utilicen un papel de alto gramaje. Estamos hablando de por lo menos un gramaje de 90 si es que van a trabajar en tamaño A4, como es en este caso. Y si no, pueden utilizar gramajes de 120, 140, 150, pero que se note textura al tocar el papel. Papel Bond en este caso no se los recomiendo en absoluto. Igualmente se puede hacer algo interesante, pero a mí no me gusta, no me termina de convencer ese estilo de trabajo. Aquí con el difumino apliqué una capa encima, ya quedó todo muchísimo mejor, pero no es totalmente la zona culmine, sino que nos faltaría agregar en esa parte el portaminas, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, el portaminas siempre tiene un papel bien importante en el dibujo. Vamos así, sombreando con bastante precaución. Por ahí. Continuamos de esta manera. Y bueno, no hay muchísimo más que hablar tampoco del dibujo. Simplemente yo les voy comentando. Pensé en subir este dibujo en tiempo real, subirlo, o sea, no en tiempo real, pero sí casi en tiempo real, subirlo en 1 hora y media porque me demoré, me demoré como 3 horas 15, y por ejemplo podría haberlo subido en 1 hora y media, solo casi al doble de la velocidad normal, que no sería mucho, pero no sé si realmente la gente lo va a ver hasta el final. Yo creo que quizás terminaría aburriendo, cansando. Entonces quiero buscar un término medio para que a ustedes les guste, les acomode el tutorial, que tampoco sea muy rápido ni muy lento. Y además igual creo que comentándoles el proceso con mi voz queda muchísimo mejor que si solo lo pusiera en cámara muy lenta, que durase mucho. Pienso que es bueno que escuchen por lo menos los consejos que les puedo dar. A veces uno aprendiendo de la experiencia de otras personas sirve muchísimo. Bueno, y voy agregando aquí un poquito más de textura. Se dan cuenta que ya empieza a tornar el dibujo, a tornarse mucho más profundo en cuanto a textura. Se nota que debajo de un pelaje hay otro, y hay otro, y hay otro, y después al final recién se ve lo blanco del papel, y ahí el dibujo toma muchísimo interés. O sea, digamos que una riqueza tonal muy importante. Por eso que es bueno que vayamos de a poquito, trabajando simplemente en capas sobre capas. Vamos de esta manera. Continuamos así. Voy aquí achurando esta zona por ahí abajo. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo justamente aquí? Directamente es la montaña que está en el primer plano, y después también voy a trabajar lo que está en el fondo. Son rocas y nieve que se van intercalando. ¿Okay? Es la típica imagen de las nieves que se puede ver donde hacen centros de esquí y cosas así, en el montañismo, donde se puede ver rocas que son bien oscuras y se ve después otra parte totalmente blanca y muy prendida en cuanto a blanco, muy expuesta. Claro, simplemente queremos representar ese contraste entre las rocas y la nieve, nada más que eso. Algo muy sencillo. Aquí le agregué la mano, que en la imagen original no se veía. En la imagen original se veía como que la nieve estaba saliendo para todos lados, claro, por el impacto de su mano en la nieve, pero aquí me costó muchísimo simular ese efecto y repetirlo, no me acomodó. Ahora cambié, digamos, la posición para mayor comodidad y empezar a trabajar las montañas que están en el fondo, que la posición en la cual estaba trabajando el Yeti no me acomodaba. Entonces ahora sí, fíjense bien que estoy utilizando un portaminas también, el mismo portaminas que hicimos para el Yeti, y estoy rellenando estas áreas que había difuminado anteriormente con un trazo así, bien cortito, parecido también al del Yeti,
pero no importa porque después vamos a pasar un difumino encima y ahí nos va a quedar totalmente bien como buscamos que sea el resultado final. Voy marcando el contexto, el contorno y después voy rellenando, nada más que eso es simplemente el proceso. Vamos así, remarcando el contorno y lo vamos rellenando, ¿se dan cuenta? Así, el de por acá, por ahí, perfecto. Faltaría algunos más o menos vamos bien. Hay algunas rocas más, esos simbolizan rocas, piedra y nieve. Entonces no tienen que cubrir todo de grafito, sino que tienen que haber áreas en blanco para que den la impresión de que es nieve. Ok, no vayan a oscurecer todo. Si lo oscurecen todo, tienen que borrar algunas partes para dar esa sensación del blanco de la nieve. Ahora con el difumino simplemente repaso todo, lo uniformo, la superficie, lo estoy uniformando y adhiriendo de mejor manera directamente al papel. Vamos así, con mucho cuidado, dejando espacios en blanco, recuérdenlo bien. A veces uno se olvida de estas cosas y empieza a rellenar todo. No tienen que hacer eso en ningún caso. Continuamos así, por ahí, vamos rellenando, por aquí, perfecto. Tienen que tener cuidado también cuando lleguen al cuerpo del Yeti de no pasar a llevarlo. Me refiero a que no difuminen el Yeti porque ya no es necesario que lo hagamos. Entonces no se tiene que mezclar la montaña con la piel del Yeti. Ok, tengan ojo con eso. Ahora estamos potenciando la sombra que habíamos hecho antes de manera previa con el lápiz de la gama de los B. Ahora la estamos mejorando con el portaminas, simplemente eso. Porque, bueno, el lápiz de la gama de los B tiene un grafito que no es uniforme, es un grafito que se adhiere como... Es como si se viese como arena en el papel. Entonces no queda limpio el trazo, queda sucio. No queda, a mí no me convence. Y para suavizar ese efecto y que no sea tan notorio, tenemos que ablandar el grafito con el portaminas. Y ahí sí nos queda muchísimo más natural. Aquí voy oscureciendo algunas partes que me faltaron. Por ahí. Bueno, en la imagen original la montaña que estaba atrás se veía bien distinta porque las rocas tenían otra dirección, la sombra también estaba en otras partes, pero en ese momento yo digo, ¿para qué necesito pegarme tanto a la imagen original? O sea, está bien, para hacer el Yeti, ok, pero por el fondo, ¿para qué tengo que hacerlo exactamente igual? Y simplemente empiezo a imaginarlo y lo hago por mi cuenta. Y siempre lo he hecho así para todos los dibujos que hago. O sea, en general me baso un poco en la imagen de referencia, cuando no es un retrato, pero hasta cierto punto, y después simplemente voy inventando yo todo el escenario. No me gusta hacerlo de otra forma. Hay personas que copian todo exactamente, como que están obsesionados con hacerlo así. Y bueno, si es tu caso, hazlo así, no hay ningún problema, no te voy a decir que no los hagas así. Pero mi recomendación es que ustedes disfruten y si no se apegan a una imagen, por lo menos yo encuentro que es muchísimo más fácil. Es más rápido, no tienes que andar mirando, porque todo lo vas viendo casi mentalmente. Bueno, voy así, voy agregando algunas partes aquí para sombrear, para continuar agregando algo más de sombra, como se puede ver. Por ahí la voy oscureciendo bastante para representar algunas rocas más oscuras. Por ahí vamos de esta manera. Ya nos está quedando bastante bien el dibujo. Continúo así. Ok. Por aquí algunas partes más. Recuerden que tampoco hay que opacar al Yeti. En ningún caso. Tenemos que rellenarlo, pero con cuidado, porque si llegan a hacerlo demasiado oscuro, ¿qué es lo que va a pasar? El Yeti va a perder importancia y finalmente se va a ver más tenue respecto al fondo. Recuerden que el fondo tiene que ser más o menos oscuro, pero nunca tanto, porque no está muy lejos del Yeti. Por eso que es muy importante que dejen hartas partes con simplemente el blanco de la hoja de papel, nada más que eso. Por aquí voy a hacerle otra montañita que apenas se va a ver. Por ahí. Muy bien, voy a oscurecer un poco más. Por ahí. Estaríamos bastante bien. Voy pasando
directamente el difumino. Nos faltarían también algunas partes aquí en la zona izquierda, pero más oscuras, porque me di cuenta que se veía más oscuro en el otro lado, en el lado derecho, y se ve un poquito desequilibrado el dibujo. No me convence del todo cuando queda así. Entonces simplemente quise repasarlo, dándole otra mano, lógicamente, a las sombras que ya había hecho. Así, con un trazo bien suave, pero muy conciso. Después lo voy ablandando con el difumino. Y me faltaría la zona de aquí de adelante, ok, porque ya hicimos el fondo, nos faltaría solo aquí agregarle un poquito más de sombra. Por ahí vamos de esta manera. Voy agregándole un poquito más de achurado con mayor presión, algunas rocas y cosas que se pueden ver ahí. Se dan cuenta que ya agregándole esa especie de efecto con el papel en blanco, dejando simplemente el trazo sin rellenar, se ve como que hay nieve en el fondo. No sé si tienen esa sensación, que uno se nota como que hay nieve. Ya da por hecho cuando mira el dibujo. Uno mira el dibujo y dice, ah, ok, está en las montañas. Y fíjense que ni siquiera hicimos una forma de montaña, simplemente hicimos puras líneas. Pero no se ve la montaña como la clásica forma desde lejos y todo. Aquí simplemente se ve una parte en específico y ya se sabe que es una montaña. Entonces cuando pasa eso, ya podemos decir que el objetivo está bien realizado. Voy a oscurecer un poquito más algunas partes de la encía de los dientes. Tienen que tener cuidado con los dientes, recuérdenlo bien, para que no los rellenen de grafito. Aparte que uno, si pasa la mano encima, los va a manchar y se va a perder el realce que tienen, que tienen que ser totalmente blancos para que se vean como dientes. Voy oscureciendo un poquito más las piernas. Quiero hacer alguna especie de degradado desde abajo hacia arriba, de manera vertical, como dando la impresión de que el Yeti está saliendo de una caverna que está muy oscura, lógicamente. Entonces vamos así. Voy a agregar aquí un poquito de sombra cerca de la mano y algunas rocas, porque encontré que se veía como muy pegado, recortado y pegado el Yeti ahí. Quise integrarlo un poquito más al contexto. Vamos oscureciendo, potenciando ciertas partes, todo con mucha mesura. Vamos así, perfecto. Definiendo un poquito más los nudillos y agregando algo de piedra. Quise agregarle como rocas que están siendo disparadas desde la mano del Yeti, porque él pegó un golpe, obviamente, en la tierra y está haciéndola temblar totalmente, casi como una explosión, por la fuerza que tiene. Y esa sensación la podemos dar agregando puntitos negros que van a representar pequeñas rocas que están saliendo disparadas hacia todos lados. Se dan cuenta que con ese efecto muy pequeño se nota como que hay mucha fuerza, hay mucha vitalidad, que era el objetivo. Aquí oscurecí un poquito más con el lápiz B. En el brazo también voy mejorando la sombra. Voy aquí a oscurecer un poco más en la zona inferior. Por aquí la pierna también la voy oscureciendo, como les venía diciendo antes. De a poquito vamos. El proceso se repite muchísimo. Ya estamos teniendo un aspecto bastante parecido a lo que nos va a quedar al final del dibujo. Es un dibujo muy interesante porque se aprende tanto tonalidad, textura. Me gusta mucho por ese sentido. Por ahí vamos muy bien. Hay que sombrear un poco en la zona del primer plano que nos faltó, que es lo que estamos haciendo justamente ahora. Así. Agregándole algo de sombra debajo de la mano. También un poquito de pelaje en el brazo derecho. Le continúo agregando algunas cosas, como por ejemplo algo de nieve, que en este caso le estamos haciendo con el lápiz gel blanco marca Sakura. Siempre me preguntan cuál es, y es un lápiz gel blanco, nada más que eso. Continuamos agregándole puntitos que van a representar la nieve. Ok, la nieve solo se va a ver si el dibujo está muy oscuro.
mucha gente siempre me dice, oye, intenté utilizar el lápiz gel blanco y no me resultó, no resalta, y es porque no oscurece en el fondo. Tienen que oscurecer el fondo para que se pueda ver, para que resalte el lápiz. El lápiz gel blanco jamás va a resaltar en las zonas claras. Dense cuenta cómo solo se ve cuando está delante de las rocas oscuras, pero no ven las líneas que están en la zona blanca. Se dan cuenta en la nieve. Claro, porque el blanco necesita el negro para poder resaltar, lógicamente. En este caso. O algún lápiz de color, pero obviamente estamos trabajando en escala de grises, así que aquí no aplica eso. Pero por esa razón necesitamos utilizar el lápiz gel blanco solo en áreas que ya estén oscuras, para que lo recuerden bien. Es un punto que tienen que anotar, para que lo entiendan. Porque muchas veces la gente intenta hacer estos dibujos y me dice, pero ¿cómo? Si no me resultó y tengo el mismo material que tú. Claro, muchas veces es por eso. El lápiz gel blanco tiene un problema que se oscurece el trazo cuando se llena la mina de grafito. Por eso es importante que lo vayan limpiando, ya sea con su mano o con algún papelito. Le vayan quitando el grafito de la mina. También le agregué alguna especie de brillo en los ojos, circular, para darle un toque bien terrorífico. Y ahora estoy agregándole también algunos pelitos, algo de vello en la zona izquierda. Que en este caso, como les decía, la luz al final uno no sabe desde dónde exactamente proviene, porque al ser nieve, la luz es reflejada en muchas partes. Entonces no podemos entenderlo totalmente. Por eso. Pero si el trazo les queda muy blanco como me quedó a mí, de hecho, después lo vamos oscureciendo con el mismo portamina 0,5 HB y ahí se integra muchísimo mejor el dibujo, se ve más natural. Entonces agregan estas líneas así y después pasan, esperan a que sequen obviamente. Seca y ahí agregan el portaminas, que es lo que estamos haciendo. Se dan cuenta que ahí queda muchísimo más natural el trazo. Queda mucho mejor. Entonces esa era la idea. Y estaríamos prácticamente terminando con nuestro dibujo. Simplemente nos quedan algunos toques más. Perfeccionar algunas partes, algunas zonas. Vamos así. Voy oscureciendo también. Aquí oscurecí algo más las encías, sobre todo las de arriba. El brazo que me faltó un poco. Se dan cuenta que ya el dibujo se empieza a ver muy realista. Bueno, tampoco que demasiado realista, pero se ve como un dibujo realista. Voy sombreando. Le agregué un poquito más de oscuridad. A la vez que voy resaltando los brazos. La mano también, que está abajo, y las cosas que están más abajo se ven más oscuras. En general es así. Voy uniformando algo más la superficie. Pero a mí el resultado me encantó. De partida tenemos un dibujo técnicamente bien conseguido, bien logrado, un buen uso de la técnica y además, hablando ya netamente del estilo de dibujo que es, esto es terror, consigue el objetivo, por lo menos a mí me intimida, o sea, da miedo, en cierto sentido. No un miedo que uno va a salir corriendo al ver el dibujo, obviamente no, pero se da esa sensación muy interesante y es cuando lo conseguimos bien. Oscurecí un poquito más el dibujo y como pueden ver finalmente nos queda así nuestro Yeti o abominable hombre de las nieves. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.